Y hoy nosotros tenemos la misma encomienda, ser portadores de esta tu palabra y enseñarla tal y cual como tú nos las has dejado. Te pido que en este día tu palabra traiga cambio, traiga transformación en nuestro corazón y no sea un servicio más, ni una predicación más, Señor. Que sea tu Espíritu Santo sembrando esta palabra en lo más profundo de nuestro ser. Y que como tú mismo dijiste, no torne a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la enviaste. Amén. Dios ha puesto un tema en mi corazón desde el lunes. Vengo orando, estudiando, buscando a Dios. Y el tema que Dios me dio fue llamados a crecer. Dios llama a crecer. Si todos nosotros observamos a nuestro alrededor, en el mundo de la naturaleza, por ejemplo, vemos que todo está en desarrollo, en crecimiento. Usted puede ver las plantas, cómo crecen, las aves, los peces, los animales del campo. Todo a nuestro alrededor está teniendo un crecimiento continuo. Y algo que quiero destacar hoy, que esta palabra, que se llama la Biblia, este libro majestuoso, maravilloso, esta palabra que se llama la palabra de Dios, fue escrita, óigame bien, fue escrita para cambiar vidas, traerlas a un crecimiento y a una madurez espiritual. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 leemos: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, el esclavo de Dios, el obrero de Dios, esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Luego en Efesios capítulo 4, versículo 15, leemos estas palabras del apóstol Pablo. Más bien, leo en la Nueva Versión Internacional, más bien al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nos habla aquí de un vivir la verdad con amor, de crecer en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En Gálatas 4, versículo 19, dice también en la Nueva Versión Internacional: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo dice que sentía dolores de parto por aquellos creyentes a quienes había ganado para Cristo. Había un dolor en su corazón, muy similar al que yo he estado sintiendo últimamente. Un dolor en el corazón porque no veía todavía a Cristo formado en la vida, en el carácter de los creyentes. Y finalmente, muy cercano a sus días finales, Pablo se atreve a decir estas palabras en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Wow. ¿Podrías tú decir esas palabras hoy? Imítame a mí así como yo imito a Cristo. Pablo se sentía responsable. Pablo se sentía conmovido de exhortar, de animar a los creyentes a crecer en su vida cristiana. Y todos debemos tener, amados hermanos y hermanas, la misma responsabilidad al enseñar o compartir la palabra de Dios. Una cosa que vengo destacando en el Instituto Bíblico de Iglesia Cristiana para las Naciones todos los martes a nuestros estudiantes es eso.
Ustedes no vienen aquí simplemente para obtener un conocimiento. Ustedes no vienen simplemente aquí para obtener una información y conocer más acerca de Dios. Ustedes vienen aquí para que Dios, a través de su palabra, pueda producir un cambio en sus vidas. Para que ustedes puedan ser un ejemplo, un modelo de vida cristiana. No solamente una cabeza llena de conocimiento, sino vida, testimonio de vida. Personas que andan y caminan en una íntima relación con Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Es la meta más importante que debemos perseguir al enseñar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Lograr cambiar vidas y no solo impartir conocimiento. De allí el llamado que todos tenemos a crecer. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué no se ven más vidas cambiadas en la iglesia? ¿Por qué no se ven vidas transformadas? A pesar de que se imparten tantos estudios bíblicos, a pesar de que hay predicaciones excelentes, una escuela bíblica dominical maravillosa donde se enseña la Escritura, y más ahora que tenemos tanto material al alcance de un clic en la computadora, en las tabletas y en los teléfonos celulares. ¿Por qué no vemos cambio, transformación en las vidas? Pablo destaca algo muy importante en la carta a los Corintios, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 4 al 6. Él dijo estas palabras: ni mi palabra, ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Iglesia, necesitamos más poder de Dios. ¿Cuántos creen eso? Necesitamos más presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos darle más lugar al Señor para que vaya cambiando y transformando nuestra manera de ser. Así que nos preguntamos, ¿cómo podría ser entonces más efectiva la enseñanza bíblica? ¿En qué estamos fallando? Pienso que lo que más necesitamos, hermanos, hermanas, es el respaldo del Espíritu Santo. Necesitamos su poder manifestado, que es lo único que puede cambiar las vidas. Nadie más. Me parece muy interesante lo que pasó con Pedro en su mensaje el día de Pentecostés. Está bien desarrollado en el capítulo 2, desde los versículos 14 al 40. Pero me quiero detener en un versículo, en el versículo 37. Este es el final. Dice que cuando oyeron esto, el mensaje que había predicado Pedro, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Así que el Espíritu Santo usa el mensaje de Pedro para llegar a tres áreas bien importantes del ser humano. Primero, llegarle a su intelecto, llegarle a su mente, a su cabeza. Allí hablamos del entendimiento. En segundo lugar, llegarle a las emociones de la persona. La gente necesita ser compelida, movida, atraída. Y para eso se necesita tocar las fibras del corazón. Y eso solamente lo puede hacer la convicción del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Y en tercer lugar, Dios va a apelar a la voluntad del ser humano. Entonces tenemos tres cosas importantes. Número uno, el entendimiento, la cabeza, lo intelectual. Número dos, el corazón, las emociones. Y finalmente
llevarte al punto más importante de todo esto, que es tu voluntad. El que hagas algo al respecto de lo que has escuchado. Hay un gráfico que está allí en la presentación al final, Marcelo, un gráfico al final, que quisiera proyectar por un momento. Ahí está especificadas las 3 áreas a las cuales me refiero en esta hora. Primero que nada, estamos hablando de ¿qué? Del entendimiento, ¿cierto? Allí el entendimiento está el pensamiento, está el conocimiento, está la cabeza. Dice que cuando oyeron esto, en otras palabras, después que prestaron atentamente atención, oído al mensaje, fue que entonces entendieron lo que Dios estaba diciendo. Así que el entendimiento hace que la persona comprenda la enseñanza, que pueda analizarla, que pueda comprenderla claramente. Luego este mensaje debe bajar más y debe llegar al corazón. Debe llegar entonces al sentimiento. Debe llegar donde están los valores, donde están las actitudes del corazón. Dice que todos se sintieron como profundamente conmovidos. Mi amado hermano, si cada vez que tú vienes aquí los domingos y escuchas el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje que viene de Dios, que es su palabra, no conmueve en tu corazón, algo está pasando. La palabra tiene que conmovernos, hermanos. Tiene que traer una convicción a nuestra vida. Así que los sentimientos hablan de los valores, de las actitudes, que por causa de entonces tú haber entendido una verdad, tus sentimientos puedan responder a ella. Que la convicción de esa verdad busque en ti una respuesta. Y esto se siente emocionalmente en el corazón. Pero ahí no queda todo. Porque si quedara allí, simplemente queda como muchas veces queda, en solo una emoción. La gente se emociona mucho, pasa al frente, oran, lloran, gritan, zapatean, hacen muchas cosas. Pero después se van y siguen viviendo la misma vida de pecado afuera. ¿Qué está pasando? Hermanos, si la palabra de Dios no produce un cambio, si cuando tú sales de aquí no has tomado una decisión de que debes cambiar eso que Dios habló claramente a tu corazón, a tu vida, entonces estás perdiendo el tiempo. Dice la Biblia que mejor te fuera no haber nacido que haber conocido el conocimiento de esta verdad y tornarte atrás del santo mandamiento que te fue dado. Pero a muchos le pasa como el antiguo proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No son palabras mías, son palabras del apóstol Pedro. Así que la voluntad va a implicar una acción, una respuesta. La gente, por la convicción del Espíritu Santo, va a responder a la verdad en una manera práctica. Así que los sentimientos de estas personas cuando escucharon a Pedro respondieron a la verdad por convicción, y ahora está la respuesta de lo que deben hacer. ¿Qué produce en mí entonces el conocer esta verdad? ¿Qué debo hacer yo personalmente? ¿Me voy a quedar solamente con ese conocimiento o voy a hacer algo más? Aquí hago una pregunta. ¿Voy simplemente a conocer acerca de Dios o voy a conocer realmente a Dios? Y aquí está el punto que quiero destacar. A veces se enfatiza más conocer acerca de Dios que el conocerlo a Él, que es lo que verdaderamente va a cambiar nuestra vida. No es solamente enseñar acerca de Dios, hermanos, sino mostrar quién es Él. Ese es el fin que debemos perseguir cuando estudiamos la palabra de Dios, conocerlo, tener una relación íntima, personal con Él. No debe ser esa actitud orgullosa de simplemente conocer acerca de Dios y demostrar a otros nuestro conocimiento, lo cual se ve mucho en los estudios bíblicos, con el enfoque netamente académico, cuando el maestro solo quiere demostrar cuánto conoce acerca de Dios. Cuando el apóstol Pedro sabía que sus días finales se acercaban,
cuando él sabía que pronto debía abandonar su cuerpo para encontrarse con su amado Señor y Salvador, no dejaba de pensar en esos creyentes que ahora apreciaba y amaba tanto con todo su corazón. ¿Quiénes eran estos creyentes? Vayamos al primer versículo de 2 de Pedro 1. Me nota la atención la salutación de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Me llama poderosamente la atención de que aquí él primeramente se llama a sí mismo Simón y no Pedro. ¿Por qué? Porque Simón quería dejar claramente establecido de dónde había salido, quién era, quién había sido y cómo se había convertido proféticamente en aquella palabra que el Señor declaró sobre él cuando cambió su nombre. Ahora no te llamarás más Simón, esa caña que se deja mover fácilmente por el viento de un lado a otro. No, ahora tú vas a ser una piedra, vas a tener fundamento, vas a ser una persona que vas a caminar firme en el Señor. Pedro. Y otra cosa que me llama la atención es que primeramente se menciona a sí mismo siervo antes que apóstol. Pedro había crecido, hermanos. Había crecido a tal punto que Pedro se había convertido realmente en un esclavo del Señor. Al punto que ahora estaba dispuesto a morir por él. Y de hecho, después de esta carta, no muy poco tiempo, muere crucificado de cabeza porque así lo pidió. ¿Qué hizo que este hombre fuese así? Y lo que me llama la atención aquí también es que Pedro había crecido tanto que dice aquí, ¿a quiénes les está escribiendo? Dice aquí, a los que habéis alcanzado por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué lleva a Pedro a pronunciar estas palabras? Ustedes bien recordarán que Pedro tenía una mente muy judía, exclusivista. No se podía imaginar que un gentil formara parte de las bendiciones, del pacto y de la promesa. Pero ahora vemos un Pedro aquí que ha crecido. Ahora vemos un Pedro aquí que ha madurado y que valora la fe que estos gentiles tienen igualmente de preciosa que la que él tenía como judío. Hermanos, el amor es lo más alto que debe tener un cristiano. Su amor al Señor por sobre todas las cosas y su amor al prójimo como se ama a sí mismo. Pedro había llegado a esa madurez espiritual. Ahora valoraba la fe de esos creyentes gentiles y dice que era igualmente preciosa que la que él tenía, que la que ellos tenían como judíos. Y eso se debía a que ellos habían alcanzado esto única y exclusivamente por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y él pide que esto sea multiplicado. ¿En qué? En un conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora Pedro va a apelar a que estos creyentes cada día se enfoquen más en su crecimiento, en conocer cada día más a ese Dios tan maravilloso que los había alcanzado. Conocerlo, tener una relación personal. Ese es el aspecto más importante que Pedro quiere destacar aquí. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, esto es de los deseos carnales. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener presente o tener memoria de estas cosas. Pero lamentablemente, hoy parece que hay mucha gente que padece de Alzheimer espiritual. Se les han olvidado estas cosas. No las tienen presente. Así que Pedro, antes de partir, va a invitar a estos creyentes gentiles como tú y como yo hoy a que pongamos por práctica 7 valores importantísimos que nos van a ayudar a mantenernos en un crecimiento continuo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como finaliza Él en su carta. Lo primero que nos dice es que debemos tener diligencia. Antes de darnos estas 7 importantes verdades, elementos que debemos incorporar en nuestra vida, Él establece algo que debe estar primero que nada. Antes de comenzar, Él dice, tiene que haber diligencia. Esto no es algo que espera para mañana, amados hermanos. Esto no es algo para pensarlo, a ver qué me parece esto. No, esto es, hermanos, para comenzar a ponerlo en práctica inmediatamente. Por eso dice que tienes que tener diligencia. ¿Y qué es la diligencia? Si usted busca un diccionario, le va a decir que la diligencia es la disposición a hacer con prontitud e interés una cosa. Esto hay que ponerle rápidamente interés, entusiasmo. ¿Y a qué le vamos a poner entusiasmo? ¿A qué le vamos a poner este tipo de diligencia? ¿Y por qué debemos hacerlo? Le voy a dar la respuesta. Primero que nada, la vida del creyente tiene que estar caracterizada por una vida de abnegación y disciplina. Vuelvo a repetir. La vida del creyente tiene que ser caracterizada por una vida de abnegación y disciplina. Bien podemos ya, siendo salvos, decir, bueno, soy salvo y solo hay que esperar la segunda venida de Cristo. Y entonces, mientras Cristo llega, vivo mi vida, como cantaba hace tiempo Frank Sinatra, a mi manera. Pero de eso no se trata la vida cristiana. No se trata de vivir a mi manera. Se trata de vivir a la manera de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros.
Amén, hermanos. Así que si bien es cierto que somos salvos y que esperamos la bendita venida de nuestro Salvador, mientras tanto tenemos que esforzarnos, ser diligentes de la manera en cómo nos conducimos, y para ello el apóstol Pedro nos da una serie de elementos que vamos a ir colocando sobre el cimiento o fundamento que cada creyente tiene que tener para lograr su crecimiento. ¿Y sobre qué fundamento se va a poner esto? ¿Cómo comienza él diciendo? Añadid a vuestra fe virtud. Quiere decir que ya el fundamento de la fe ha sido colocado. Se supone que ese creyente ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y ha recibido la fe para su salvación. Porque en Efesios 2, versículo 8, la Biblia deja muy claramente este mensaje. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice después, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Así que se supone que estos creyentes ya tenían la fe en sus vidas que los había logrado salvarse. Pero ese es el comienzo. Diga conmigo, ese es el comienzo. Así que de aquí en adelante tenemos un trabajo, una tarea que hacer. Es como que si vamos a edificar un edificio. Primero tenemos que colocar ¿qué? La fundación, el fundamento. Y después que tenemos el fundamento colocado, entonces sobre ese fundamento vamos a comenzar a levantar el edificio. La Biblia dice que ya el fundamento ha sido colocado y se llama Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. Amén. Ahora, sobre este fundamento, usted y yo podemos edificar con distintas clases de materiales. Podemos edificar con oro, plata, piedras preciosas, o podemos elegir edificar con madera, heno y hojarasca. Cosas que fácilmente se destruyen, ¿con qué? Con el fuego. Pero pase usted el oro por el fuego, pase usted un metal, una piedra preciosa por el fuego. ¿Qué va a pasar? Se va a purificar, va a dejar las impurezas, se va a convertir en algo valioso. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, la puerta de entrada, entramos al camino, la verdad y la vida, entonces entramos un proceso de vida de discipulado con Jesús. Y el Señor nos dice, si permanecen ustedes en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Así que entramos en un proceso. Yo no creo en esa salvación hoy en día que se predica tanto automática. Simplemente con decir una oración ya la gente cree que está salva. No, hermanito. Hay mucha gente que ha hecho esa oración y todavía están más perdidos que nunca. No te salva haber hecho esa oración. Lo que te va a salvar realmente es haber tenido un arrepentimiento genuino. Haberte convertido de todo corazón al mensaje de la palabra de Dios, convertirte al Señor, entregarle tu vida, tu voluntad totalmente a Él, renunciar a todo y en un acto público que es el bautismo, sepultar tu vieja naturaleza para salir de allí a vivir una nueva vida con Cristo. Así que este es el comienzo. Y ahora vamos entonces a comenzar a ponerle ladrillos al fundamento que ya está colocado. Primero que nada dice, añadir a vuestra fe virtud. ¿Por qué la virtud? Esa palabrita en griego tiene un significado muy interesante. Significa hombría, significa valentía. Quiere decir que para tú comenzar a andar en la vida cristiana como un verdadero discípulo, necesitas ser valiente. Y como escuchaba yo a un hermano orar en estos días, en su oración decía que en el reino de los cielos se hace violencia y los violentos la arrebatan. Palabras de nuestro hermano Fernando en una de sus oraciones. Violencia. Sí, hermano. Violencia espiritual en el buen sentido de la palabra. Violencia de un animal que toma su presa, la agarra fuertemente y no la suelta. Así tenemos que estar agarrados del Señor. Como una presa que agarramos fuertemente y no hay nada ni nadie que me separe de Jesús.
se necesita valentía, hombría, carácter, firmeza. Añadid a vuestra fe virtud. Cuando decimos añadir, la palabra en griego significa proveer, suplir, dar abundancia. En la época de los griegos se usaba mucho con los directores de música de un coro, que era responsable de suministrarle todo lo que fuese necesario al coro. Hermanos, nosotros creo que en Iglesia Cristiana para las Naciones tenemos un buen equipo de personas que están capacitadas para proveer lo necesario para que usted crezca y madure espiritualmente. Amén. ¿Usted cree eso? Entonces le vamos a añadir a la fe virtud, valentía, hombría. También significa excelencia. Esta valentía es la que permite que nosotros seamos arriesgados para Dios. Que el creyente se enfrente a un mundo hostil sin tener esta virtud, será terrible. No llegará a ningún lado. ¿Y cuántos van a sucumbir en el camino fácilmente? Porque no añadieron a la fe virtud. Alguien escribió en cierta ocasión: añadid a vuestra fe la virtud o valentía de David, y a la valentía de David el conocimiento de Salomón, y al conocimiento de Salomón la paciencia de Job, y a la paciencia de Job la piedad de Daniel, y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán, y al afecto fraternal de Jonatán el amor de Juan. ¡Wow! Me gusta eso. ¡Qué poderoso! Es curioso ver que estos 7 valores importantes van contrario precisamente a lo que Pedro aquí en su misma epístola, en segunda de Pedro en el capítulo 2, compara lo contrario con los falsos maestros. En lugar de tener virtud, ellos son corruptos. En lugar de conocimiento, tienen ceguera. En lugar de tener dominio propio, tienen una licencia libertina para hacer lo malo. En lugar de la paciencia, son impacientes. En lugar de la piedad, tienen impiedad y crueldad. Y en lugar de la amistad fraternal, tienen un desagrado hacia los hijos de Dios en lugar de un amor sincero. Su terrible ausencia y odio. Porque falta el amor. Entonces, ¿qué le vamos a añadir ahora a la virtud? ¿Qué sigue? Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Muy interesante, porque la palabra aquí, conocimiento, es la palabra gnosis. Significa, en pocas palabras, ciencia. Es lo que se adquiere mediante un estudio. Un estudio que es constante, que es, como dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar implica una acción de estudio esforzado, continuo. Es pasar tiempo en la palabra. Es el conocimiento de esa palabra que nos va a dar entonces el entendimiento y la sabiduría para dirigirnos en nuestro caminar, hermanos. Es necesario que cada creyente se entregue, como dice aquí, con diligencia al estudio de la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchos de nosotros nos conformamos y a veces nos sentimos satisfechos con lo que sabemos y no nos metemos más a escudriñar la palabra. Ay, ¿para qué yo ir todos los martes a un estudio bíblico ahí en la iglesia? Otro estudio más. Bueno, si usted lo ve así, lamentablemente lo ve de esa manera, no está apreciando. Porque yo creo que cuando la iglesia hace estos esfuerzos, deberíamos aprovecharlos al máximo. No es un estudio más, hermanos. Es algo que verdaderamente nos sentamos juntos a escudriñar, a indagar, a buscar la palabra del Señor.
Entre más sepamos, oiga, y apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida, mejor será nuestra relación con Dios. Porque si lo dejamos solamente con conocimiento, la Biblia dice muy claramente que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay gente que están envanecidas del conocimiento, porque saben mucho. Pero el conocimiento se les quedó en la cabeza. Nunca les bajó al corazón y mucho menos a la voluntad. No hubo cambio. Así que es necesario que nosotros tomemos esto con diligencia. Es muy importante ver el balance de este punto, hermano, pues no todo es conocimiento, también es práctica. Repita conmigo, no todo es conocimiento, también es práctica. Los fariseos tenían conocimiento, mucho conocimiento. ¿Y la práctica? La verdadera práctica que requería Dios estaba muy lejos. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Así existe mucha gente hoy en día, fariseos. Pero ¿qué debemos añadirle al conocimiento? Porque el conocimiento puede envanecer, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Después, al conocimiento ¿qué hay que añadirle? Dominio propio. Dominio propio. La palabra dominio propio en el griego original significa contenerse, abstenerse. En otras palabras, es llevar una vida disciplinada. Y aquí es donde muchos fallamos. Comenzamos la dieta la primera semana y a la segunda semana echamos la dieta a un lado. Y volvemos y nos sale la barriga que tanto odiamos. ¿Y qué pasó? Me descuidé un par de semanas y ya tengo el barrigón otra vez. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Falta de disciplina. Eso es todo. Disciplina, hermanos. Todo tan sencillo se puede corregir con tener disciplina. Y allí es donde fallamos, en la disciplina. Es bueno recordar que esta cualidad de tener dominio propio se nos pide que nosotros la agreguemos. Oiga bien, Dios no se la va a agregar. Somos nosotros los que tenemos que hacer estas añadiduras. ¿Me está siguiendo? Somos tú y yo los que debemos añadir a la fe virtud. Y después que le añadimos la virtud, le añadimos conocimiento. Y después que añadimos el conocimiento, le añadimos algo más. ¿Le añadimos qué? Dominio propio. Hermanos, Dios nos da el poder de su Espíritu para vencer las tentaciones. ¿Cuántos creen eso? Pero nosotros somos responsables de huir de ellas. Se lo vuelvo a repetir. Dios nos da el poder de su Espíritu para vencer las tentaciones, pero nosotros somos responsables ¿de qué? De huir de ellas. Eso fue lo que le escribió Pablo a Timoteo, a su hijo amado en la fe, en 2 de Timoteo 2:22. ¿Qué le escribe? ¿Qué le dice? Dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Y sigue qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¡Qué maravilloso! Así que no se puede huir si no hay dominio propio. Qué importante entonces tener nuestras emociones y deseos bajo el control de Dios. Hay gente que justifica todo esto y dice, pastor, pero es que el diablo es malo. Y usted no sabía que era malo. Pero me parece que más malo está haciendo usted que el mismo diablo. Porque si no estamos dispuestos a huir de la tentación, a vencer el pecado, entonces, y vamos después encima a culpar, como hizo Adán, la mujer que me diste, y la mujer, la serpiente me engañó. Nadie quería asumir su responsabilidad. Hermano, tenemos que hacernos responsables, tenemos que hacernos cargo de nuestra transformación. Mire, por eso que últimamente a mí la gente no me busca ya casi para recibir consejería. Sí, en serio.
Hay mucha gente que ya no me busca para consejería, porque lo primero que yo le hago a una persona cuando se sienta para recibir consejería de mí como pastor, le digo, ¿estás dispuesto a hacerte cargo de tu transformación? Ahí la cosa ya se pone un poco... Pero es que no, es que la esposa mía, pastor, es que es mala. Sí, y tú eres un angelito. Hermano, en esto de los matrimonios, cada quien tiene su parte. Cada quien tiene su responsabilidad. Y cuando no estás casado y estás soltero, también tienes responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que velar por ti mismo. Tienes que cuidarte. Tienes que estar presto para vivir una vida de obediencia. Tienes que estar dispuesto a agradar a tu Señor en todo momento. Pero eso requiere disciplina, dominio propio. Así que es muy importante tener nuestras emociones y deseos bajo el control de Dios. Pastor, pero es que ella me saca la piedra. Pero usted no ha pensado que usted también le sacó el peñón antes. Hermano, es verdad. A veces no tenemos control de nuestras emociones. Y cuando no controlamos nuestras emociones, no controlamos también nuestra lengua. ¿Y qué dice la Biblia? Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y así es nuestra lengua. Es como ese pequeñito fuego que una vez que se inicia, wow, enciende toda la rueda de la creación. Es un mal que no podemos dominar. Dice que todo animal ha sido domado, pero hay un animal que el hombre todavía no ha podido domar, que es su propia lengua. Hermanos, dice la Biblia que tenemos que controlar nuestra lengua, que debemos hablar lo que edifica, lo que trae gracia al oído, bendecir, ayudar, gloria al Señor, animar a la gente más bien, en vez de estar señalando, condenando, criticando. Todo el tiempo estamos usando la lengua allí para criticar, para hablar de los demás. Es un pecado ante los ojos de Dios del cual hay que arrepentirse. ¿Es serio ese pecado, hermano? Porque en tu lengua está la vida y la muerte. Así dice la palabra. ¿Cómo controlamos eso? Porque es interesante cómo se van añadiendo las cosas más importantes y necesarias para lograr que lo que se puso se permanezca firme, se mantenga. En otras palabras, si ya yo logré poner el dominio propio, empezar a controlar mis emociones, mi lengua, mi manera de actuar, de cómo voy a responder ante la circunstancia, ante la situación difícil, después a ese dominio propio le voy a añadir algo más. ¿Qué le voy a añadir? Pastor, ¿qué le voy a añadir? ¿Qué dice después? Paciencia. Ay, pastor, hasta ahí llegué. Hasta allí llegué, pastor. Eso es demasiado, pastor. Ahora, encima del dominio propio hay que ponerle paciencia. Sí, paciencia. Paciencia, porque la paciencia es aguante, no es algo pasivo. La paciencia se parece mucho a algo que se conoce hoy en día como la resiliencia que tienen los metales. ¿Sabe lo que es resiliencia en un metal? Es la capacidad que tiene un metal de recibir una presión y doblarse sin quebrarse. Y una vez que pasa la presión, vuelve a la normalidad. Eso se llama resiliencia. Eso es exactamente la mejor descripción que usted y yo le podemos dar a la palabra paciencia. Es soportar. Ya no te soporto más, me voy. ¿Cuántos han escuchado alguna vez esa palabra? Pues mire, no lo diga, ni lo haga tampoco. Tenga paciencia. Téngale paciencia. Mírele a su esposo en este momento. Mire a su esposa en este momento. Dígale, te voy a tener más paciencia, mi amor. Amén. Amén.
Y yo le voy a decir a mis hermanos en Cristo aquí, Wilton, te voy a tener más paciencia. James, te voy a tener más paciencia. No, vamos a tener paciencia, ¿sí o no, hermano? De eso se trata, somos una familia en Cristo. ¿Verdad, Fernando? ¿Somos una familia o no? Entonces, tenme un poquito de paciencia, hermano. Y yo también le voy a tener paciencia de ti. Cada uno tiene que tener esa cualidad, hermano, de ponerle paciencia. Yo creo que este mensaje está tan bueno que ya salió de la cortina James. Hasta allá llegó la paciencia. Bueno, entonces es importante, hermano, que sepamos esta gran verdad, porque Dios nos está llamando a mantener paciencia en nuestra vida. Pero como yo no quiero correr con este mensaje, porque este mensaje está tan, sacarle la esencia al mensaje, yo lo voy a detener aquí por hoy. ¿Ok? Porque lo vamos a continuar, segunda parte, llamados a crecer, el próximo domingo. ¿Ok? ¿Qué les parece? Son las 12 del mediodía, vamos a respetar el horario y vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta mañana. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto de lo que hemos escuchado hoy? Vamos a repasar un poco. Vamos a repasar un poquito el mensaje. Primero que nada, ¿a quién se nos escribió esto? ¿A quién se le escribió esto? A nosotros los gentiles. Gracias, Pedro. Te amamos, hermano Pedro. Cuando estemos en el cielo te voy a agradecer personalmente haberme escrito esta carta. Te voy a dar muchas gracias por haber crecido lo suficiente como para verme a mí un gentil parte de la iglesia del Señor, de Cristo. Y gracias por lo que me dejaste antes de morirte, de que yo pudiera hacer memoria y recordar con diligencia todo esto, aún sabiendo que muchas ya las conocía, pero a ti te agradó refrescármelas hoy. Yo creo que debemos estar agradecidos de Pedro por eso. Y él dice que pongamos, ¿qué? Vamos a poner diligencia. ¿Qué significa diligencia? A ver, repasemos. Prontitud, hacer algo rápido, presto, inmediatamente. Esto no es algo que se espera para mañana. Hay que comenzar ya. Entonces, eso es lo primero. Vamos a tener diligencia primero que en añadirle a la fe, al fundamento que ya tenemos en Cristo Jesús, le vamos a añadir virtud. ¿Qué es la virtud? Hombría, valentía. Amén. Sí, Señor, necesitamos valentía para enfrentarnos con lo que viene. Después, ¿qué vamos a añadirle a la fe? Virtud. A la virtud, ¿qué le vamos a añadir? Conocimiento. En otras palabras, voy a estudiar más este tema. Me voy a meter más con Dios en su palabra. Voy a escudriñar, voy a indagar, voy a aprender. Voy a pedirle a Dios que me hable por su palabra. Y al conocimiento, ¿qué le voy a añadir? Le voy a añadir dominio propio. ¿Por qué? Porque debo disciplinar mi vida. Debo aplicar la palabra de Dios a mi corazón y poner en práctica lo que he estado aprendiendo. Y para eso voy a tener necesidad de disciplina. Pero ¿qué pasa cuando esta disciplina de conocimiento en el Señor la mantengo, el dominio propio? ¿Qué va a pasar con el dominio propio? Que ahora al dominio propio, después que le añadí el conocimiento, el dominio propio, que es la disciplina, le voy a añadir otro elemento. ¿Cuál es? La paciencia. Porque en esta paciencia voy a aprender algo muy importante con mi familia en Cristo, con mi familia cercana, con mi esposa, con mis hijos y con mis amados hermanos en la fe. Voy a aprender a soportar a mis hermanos, a amarlos tal como son, a tolerar muchas veces cosas que no me gustan, aunque las tenga que decir. ¿Me entiende, hermano? Pero tenemos que aprender a amarnos y tolerarnos, ¿cierto o no? Muy bien, hasta allí llegamos con nuestro mensaje por el día de hoy. Vamos a estar en pie y darle gracias al Señor por su palabra. Sí, pero deme gracias para la palabra primero y después recogemos la ofrenda. Señor, te damos gracias por esta tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de escucharla y de aprender de ella. Pero lo más importante, Señor, queremos conocerte cada día más a ti, Señor. Pon hambre y sed en nuestra vida de ti. Como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Ese es mi anhelo, Señor, mi deseo, beber de ti todos los días, del agua de vida. Que tú sacies toda mi sed, Señor. Que yo me pueda refrescar en ti, Señor. Que tú seas mi refrigerio. Aleluya, cada día, Señor. Que yo pueda anhelar estar en tu presencia todos los días de mi vida. Pasar tiempo contigo, con tu palabra. Señor, y ayúdame para poner en práctica lo que tú vayas hablándole a mi corazón, Señor. Esas cosas que tú quieres que yo corrija en mi vida, de las cuales tú quieres que me aparte, Señor. Que ese sea nuestro anhelo cada día, Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Consolida mi corazón para que tema tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos. Y si en esta mañana hubiese aquí alguna persona que quisiera hoy tomar en serio este mensaje en su vida y en un acto de fe pública en Cristo, en un acto de arrepentimiento, venir aquí al frente y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Te necesito, Jesús. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento porque no he estado haciendo esto que tú demandas de mi vida. He estado viviendo una vida muy liviana, muy fácil. Cuando tú has dicho en tu palabra, Señor, que en el reino de los cielos, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Tú no nos pusiste un camino fácil, porque tú dices en tu palabra que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Ayúdanos a permanecer en ese camino, Señor. Crecer cada día más. Tú nos estás llamando a crecer, Señor. Y si ese es tu deseo, puedes venir y decirle al Señor en esta mañana, Señor, aquí está mi vida, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Dígale al Señor en esta mañana que usted quiere crecer, que usted anhela un crecimiento. Gracias, hermanito. El Señor te está llamando, no soy yo, es el Espíritu Santo que pone el sentir en tu corazón. Obedece al Espíritu Santo. Si piensas que todo va a continuar igual, que vas a seguir en lo mismo, bueno, es una decisión. Es también una decisión y es válida también. Pero esa no es la que quiere Dios de ti y de mí. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para que Él se pueda también acercar a nosotros. Si ese es tu deseo, acércate a Dios en esta mañana. Yo voy a orar por las personas que hoy deciden acercarse más al Señor, que quieren hoy dar este paso de fe, de obediencia, de entrega al Señor. Padre, yo te doy gracias por estas personas que pasan en este momento. Pido por ellos, Señor, que tú confirmes la palabra en sus corazones, que tú, Señor, fortalezcas las decisiones que se toman hoy aquí en tu presencia, Señor. Que tú afirmes, tú establezcas, consolides las vidas de estas personas que hoy públicamente han pasado aquí al frente, Señor. Yo declaro sobre sus vidas que, como dice tu palabra, esta palabra no tornará vacía a ti, sino que hará la obra para la cual tú la enviaste. Y esta palabra, Señor, trae cambio, trae transformación a sus vidas. En el nombre de Jesús, declaro tu bendición sobre sus vidas. Llénales de tu Espíritu Santo, Señor. Llena ahora mismo, Señor, con tu Espíritu Santo.
Llena con tu Espíritu Santo, Señor. Fortalece, anima, ayuda, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga por esa decisión. Dios te bendiga, hermanito. Te siga bendiciendo y fortaleciendo. Cristo es bueno, Cristo es fiel.